Estaba leyendo yo un dato que decía que solo el 2% de las personas que aparecen en los medios de comunicación, en revistas o en televisión, en comerciales, son morenas, mientras que el 98% pues son personas de tez blanca. Si bien no te están diciendo no te quieras a ti mismo, no te aceptes a ti mismo, pero sí te están, te contagian de esa inercia donde pues mercadológicamente es aspiracional y tú quieres ser lo que ves en la tele, y si no lo eres y si eres un color distinto de piel, pues entonces ya tu mente trabaja diferente y te sientes de una manera distinta. Sí, es muy cierto. Y eso es la lucha, pues, ¿no? O sea, reconocer efectivamente que hay una segregación, sea voluntaria o involuntaria, sea consciente o inconsciente, hay una segregación y esa segregación la tenemos que desarticular porque hay razones importantes para hacerlo. La primera es porque la gente necesita sentirse representada, ¿no? Para empezar, necesitamos dejar de sentir. O sea, en México, además, el racismo es distinto que al de otros lugares, ¿no? En México o en Estados Unidos, por ponerte el ejemplo, que además siempre Estados Unidos es como el ejemplo hegemónico por naturaleza de este tipo de luchas. Que me parece muy importante observarlo, pero también me parece muy importante observarlo con la distancia de la diferencia de historias, ¿no? Aunque el fenómeno es el mismo, la diferencia en la que se manifiestan estos fenómenos es distinta porque nuestras historias son distintas, nuestros orígenes son distintos. Eh, entonces, claro, resulta muy importante darse cuenta de que en México las principales personas que discriminan a otras personas y que cometen crímenes incluso graves son personas morenas a otras personas morenas, ¿sabes? Es el pueblo haciendo daño al pueblo también. Y cuando uno se pregunta por qué esto pasa, por qué este fenómeno del narco, por qué los niños de la calle, por qué esta violencia, México es uno de los países más violentos del mundo, por qué todas estas manifestaciones, incluidas el racismo, suceden más entre personas que nos parecemos. Entonces, claro, pues porque de entrada hay un rechazo hacia nosotros mismos, hay un rechazo hacia nuestro origen, hacia nuestro color de piel, porque efectivamente eso es lo que nos enseñaron. Me gusta mucho escuchar a las personas que representan el movimiento antirracista en México, que hablan sobre la importancia del mito del mestizaje, por ejemplo. Y cómo el mito del mestizaje nos hizo creer, por un lado nos dio identidad, pero por otro lado nos la da de mentiritas, nos da una identidad sesgada, ¿no? Nos dice, todos somos mestizos, entonces todos venimos de una misma madre morena y un padre blanco. Somos hijos de estas dos culturas que se casan y florecen esta gran cultura que se llama, o hacen florecer esta gran cultura que se llama México, esta gran nación. Pero claro, no nos damos cuenta que ese mestizaje en realidad tenía una tendencia a blanquearnos, siendo Europa el objetivo, siendo Europa el modelo a seguir, ¿no? Y todo lo indígena es digno de orgullo. Por eso lo del orgullo es complejo, porque es, sí, digno de orgullo mientras eso sea como una especie de circo que podamos exportar, ¿no? Pero que aquí en casa se trata mal, aquí en casa es oprimido, no es mostrado, es escondido en el rincón más cercano, más lejano de la casa, perdón, y es digno de vergüenza, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil cuando tú imagínate esto trasladado a una familia. Es muy difícil que si nace una persona con alguna diferencia importante, eh, como sentir que eres parte de un lugar, o sea, saber que eres parte de un lugar.
¿no? Te sientes rechazado. Y ese rechazo lo va a crear una herida profunda que vas a manifestar a lo largo de la vida, ¿no? Y creo que eso es complejo. Siento que así somos los mexicanos ahora.